suscríbete a nuestro canal de YouTube. Haces clic en suscribirse y activa la campanita. Así, cada vez que nosotros subimos un nuevo informe, vos te enterás. Publicidad de un paraíso paradero, mientras la madre llora por los hijos que se fueron. Se acabó tu 5-9, yo doble doy. Hola a todos. Bueno, hoy para mí es un orgullo poder estar entrevistando a la persona que me acompaña. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos diciendo Argentina va camino a Venezuela. Y yo recuerdo alguna vez que un venezolano amigo me dijo, ¿sabes qué, pana? Cuando yo escuchaba a otros venezolanos diciendo, vamos camino a Cuba, no le creíamos. Y esto es una cadena. Hoy me acompaña Ruama Fernández. La señorita que está a mi lado tiene 22 años, es cubana, ella está en Cuba en este momento. La historia de Ruama es interesante porque ella era estudiante de medicina en Santiago de Cuba y al abrir su canal de YouTube, cuando quiso cambiar a la carrera de Derecho, las autoridades no se lo permitieron porque las universidades, según ellos, según las autoridades, son para los revolucionarios. Desde su canal de YouTube, ella, Ruana, está dando la batalla cultural, esa batalla de la cual tanto hemos hablado y seguiremos hablando desde el Presto. Porque ella lo que intenta es enseñarles a sus compatriotas que la libertad se gana y que los derechos civiles no pueden ser aplastados. ¿Cómo estás, Ruana? Un gusto. Un gusto, de verdad. Muchísimas gracias. Es un placer poder hacer llegar la realidad de mi país, que por tanto tiempo ha sido manipulada, hacerla llegar a Argentina es un gran placer a través de ustedes. Gracias. Bueno, vos sabés que tengo un par de preguntas aquí anotadas, pero se me ocurrió preguntarte quizás lo más básico, pero a la vez quizás lo más difícil de explicar. ¿Qué es ser cubano? ¿Qué es ser cubana? Depende. Depende porque el régimen actual se ha querido apropiar de lo que es ser cubano y provocan que a nosotros nos llamen apátridas, que nos alejen de lo que verdaderamente es la cubanía. ¿Por qué? Ser cubano viene de mucho antes del régimen socialista y lastimosamente con toda la fuerza que ellos han implementado en la historia, lo han querido borrar. Ser cubano viene de cuando los indios, viene de cuando los chinos, de cuando los ingleses, y han querido borrar nuestra historia e incluso nuestra constitución. Hoy tienen en el artículo 4 de la constitución, dicen que cualquier persona se puede levantar para defender los intereses de la patria socialista, patria socialista. Hasta ese punto llega la desnaturalización de lo que es ser cubano, al punto de que te dicen que si no eres socialista, pues no eres cubano. Vos sabés que yo comencé contando una pequeña introducción, lo que a ti te había pasado con la carrera de Derecho. Yo quisiera saber un poco más sobre por qué el régimen no te permite estudiar Derecho. ¿A qué consideran ellos ser revolucionario, como dicen así, con tanto énfasis que le ponen? A cualquier persona que piense según lo que ellos quieran. Cualquiera que disienta, cualquiera que se haga preguntas, cualquiera que tenga un pensamiento diferente, cualquiera que apoye incluso la causa de ellos en un momento que no tienen que apoyarlo, es juzgado. Entonces, no les conviene a alguien que ponga a los profesores en jaque con ciertas preguntas, porque Derecho es una carrera bastante complicada. Claro. Estamos viendo actualmente en nuestro país muchos jueces y fiscales, tengo amistades fiscales que se han alejado de la oficialidad porque dicen que ellos no van a juzgar a una persona inocente a la que le han creado un caso. Entonces, a personas como yo no les conviene en esa carrera, no les conviene que aprendamos a destruirlo desde dentro.
Entonces por eso no dejan. Vos sabés que te escucho y tus palabras resuenan en mi cabeza porque me trae a la realidad argentina, en lo que se ha convertido Argentina en este corto pero duro tiempo, en estos últimos 15, 16 años, donde el kirchnerismo ha hecho una copia. Si ya el castrismo es malo, ellos han hecho una mala copia y están intentando llevar a mi patria por ese camino. Ruana, ¿cómo es vivir en Cuba? Difícil desde todos los puntos de vista y desde todos los ámbitos. Si eres un profesional, Sí. Cuba es una fábrica de crear profesionales que al final no pueden trabajar de lo que estudiaron. El sueldo de los médicos, por ponerte un ejemplo, es mucho menor a lo que cobra un policía con 9º grado. Entonces es increíble. Si eres una persona que tiene negocios, por ejemplo, que tiene pequeños negocios ilícitos, en su mayoría tienes que vivir huyendo porque el estado paternalista y gigantesco que tenemos no te deja crecer, no hay propiedad privada, no te dejan salir adelante. Y si eres disidente, pues mucho peor, te enfrentas a una represión constante, a una censura constante, a amenazas constantes de muerte de tu familia, citaciones, a amistades y a muchísimas cosas. Entonces, por todos los puntos de vista es bastante complicado, excepto si tienes familia en el gobierno, ¿no? Si eres hijo de militares o si tienen un alto rango. Vos sabés que del otro lado seguramente debe haber, nosotros aquí lo llamamos hippies con OSDE, la OSDE es una tarjeta, la conoces. Entonces nosotros aquí le decimos hippies con OSDE a todos esos zurdos que detestan el capitalismo, pero viven en países capitalistas. Es muy lindo. Vos, como cubana, ¿qué sentís, por ejemplo, cuando escuchás a un argentino hablar de la revolución y defender la revolución, cuando vos ves a tus compatriotas que tratan de salir en balsa, escapando de la tiranía, y vos decís, pero flaco, vos venís de vacaciones a Cuba y te quedás en el mejor hotel? Literal. Literal, es que es mucha impotencia. He estado en vivos, en debates, que siempre cuando se habla de socialismo, yo no sé por qué tienen que tocar el tema Cuba. Y cuando me encuentro de espectador en estos tipos de debate y ponen a Cuba como ejemplo socialista, de verdad que me dan deseos de pasar la pantalla y decirles, a ver, mijito, mira, yo te invito a que tú vengas a vivir aquí, yo te pongo la casa y te doy el trabajo de un doctor, fíjate, con el sueldo de un doctor, vive, que no vas a aguantar un mes. No es fácil. ¿Qué sentís cuando le echan la culpa al bloqueo? No, Cuba está así por el bloqueo. De hecho, en mi canal tengo un video que es dedicado completamente al bloqueo. Y es porque Cuba puede comerciar y comercia, de hecho, con 170 países. El problema es que Cuba no paga sus deudas. El problema es que debido a todas las deudas que acarrea, tiene que pagar en cash y entonces eso es lo que ellos no quieren. Además de ello, te pongo las evidencias de todos los productos que exportan. A ver, hay 3 millones de cubanos en todo el mundo que han sido exiliados muchos, otros han huido en balsa, y hay cubanos en Canadá que dicen, mira, limones de Cuba, tal producto de Cuba, aguacates de Cuba, y cosas que aquí no se ven. A ver, Cuba es una isla, para el que no lo sepa, Cuba es una isla y no tenemos peces. Cuba tiene muchísimos... Por favor, repetí eso. No, aquí no hay peces. Aquí el gobierno prohíbe a la gente pescar. ¿Y por qué? No hay peces. Porque no se puede pescar. Lo que se pesca se exporta. Y al pequeño pescador, pues tampoco lo dejan. En Cuba es una isla, no hay peces. Cuba tiene muchísimos campos. Y, por ejemplo, Cuba era una gran productora de café. Y hoy ya no tiene café. Cuba producía arroz y hoy le compra el arroz a Vietnam. Y entonces es una locura. Tenemos toda una isla paradisíaca con muchísimas aristas que explotar y el socialismo lo ha destruido absolutamente todo. Si yo te digo Che Guevara, ¿qué es lo primero que se te viene?
el adoctrinamiento que nos han enseñado en la escuela. No sé si lo sabes, pero en Cuba, desde que entras a primer grado, a ver, desde preescolar, la primera frase que te enseñan es: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y es una frase que recitamos todos los días en los matutinos que se hacen antes de entrar al aula, todos los niños desde primer grado hasta antes de entrar a la universidad. Es un adoctrinamiento constante. Yo vine a saber sobre la verdadera historia del Che hace un año, cuando comencé a estudiar. Fue que conocí de las UMAP que se crearon en Cuba y que a los homosexuales los mandaban hacia allá. Fue que conocí Bueno, las perdón, atrocidades. está la vieja frase del Che Guevara diciendo una revolución no necesita peluqueros, ¿no? Menospreciando a los homosexuales y los campos de concentración. Nosotros aquí tenemos uno de los escritores más grandes, que es Juan José Sebrelli, homosexual él, de... Hoy es muy fácil decir soy homosexual, pero Sebrelli luchó por los derechos de los homosexuales en mi país cuando muy pocos se animaban, y él se termina peleando con gran parte de la comunidad homosexual porque un gran sector defendía la revolución cubana, y Sebrelli publicó un documento sobre los campos de concentración que tenían homosexuales presos. Sí, los mandaban porque decía que el trabajo los hacía hombres y los mandaban para los campos de concentración. También están, con respecto al Che, los asesinatos de la cabaña, Claro. que, wow, fueron muchísimas personas a las que él mató, y solamente hay que ver la frase esta icónica en la ONU, creo que fue, que él dijo: hemos fusilado, fusilaremos y seguiremos fusilando. Entonces, eso está ahí, se ve cómo era el Che. De hecho, salió una película, creo que es la segunda película, pero actualmente la más famosa, que es de las pocas, ya digo, deben existir dos como mucho. Esta salió hace un mes, se llama Plantados, y es una película que le hace justicia histórica a todos los que vivieron los presos políticos en Cuba. Esas películas no existían hasta el mes pasado, no existía esa película. Y habla de las torturas, de las huelgas de hambre, de los que disentían del Estado y cómo eran tratados. Tuvieron hasta 28 años presos, y aquello era horrible. Vos sabés que mientras te escuchaba se me vino el nombre de Silvio Rodríguez, ¿no? Que es tan aplaudido por el progresismo mediocre latinoamericano, que como artista quizás puede tener lindas letras, pero cuando vos escuchás a Silvio Rodríguez, ¿qué sentís, no? No nos representa. Silvio Rodríguez no nos representa. Silvio Rodríguez, junto con Buena Fe actualmente, que es otro grupo cubano que es el doble de Silvio Rodríguez, son la manipulación del sistema, y si en algún momento sonaron contestatarios, hace mucho que ya no lo son, para nada. De hecho, Silvito el Libre, que es el hijo de Silvio Rodríguez, es un cantante urbano que es del grupo de los aldeanos, y son la gente de los cantantes que más le ha pisado el callo al régimen castrista actualmente, Mirá ya vos, en la historia. mirá vos Sí. las vueltas de la vida, eso no lo sabía. El hijo de Silvio Rodríguez, Silvito el Libre. Te voy a hacer una pregunta, a ver cómo me la podés responder. ¿La migración cubana es un fenómeno político, económico o las dos cosas juntas? Pero es que creo que lo económico viene por lo político. Es decir, la situación económica actual del país es debido a las decisiones políticas que ha tomado el régimen, que ha tomado el sistema. Entonces, si el sistema piensa en centralizarlo todo, en tener un gran Estado, en no dar propiedad privada, en no dar libertad económica, pues económicamente se va a pique el país y las personas emigran. Luego están los emigrantes, estos procastristas y prosocialistas cubanos, que dicen: no, yo no me fui del país por política, yo me fui del país por economía. A ver, mi vida, no fue por economía, fue porque la política que tenía el país no te permitía desarrollarte económicamente. Entonces, son las dos. Y si yo te digo los balseros, ¿qué son para vos los balseros? Ay, los balseros. Esa gente, wow. Es difícil, ¿sabes? Esas personas se han lanzado al mar, muchos han muerto,
tengo amistades que, por ejemplo, tengo un amigo que se fue hace muchos años y él, si él se quedaba en Cuba, se ahorcaba, él ya estaba mal, ya. Ujú. Y cuando se lanzó al mar, se lanzó él solo. Hizo su balsa de poliespuma, él se lanzó él solo al mar y llegó. Lo cogió una tormenta en el medio del mar, perdió todos los víveres, estaba rodeado de tiburones, pero llegó. Y no solo los balseros, si vemos las personas que van cruzando por todos los países de Centroamérica y van cruzando selvas, ríos, y es doloroso que una juventud prefiera arriesgar su vida a través de coyotes, a través del mar, a tener un futuro en su país. Es doloroso que no se quiera luchar por una Cuba nueva desde acá, o que no se tenga el valor de hacerlo. Es doloroso que en tu tierra no tenga futuro. Es tan parecido a lo que está sucediendo actualmente en la Argentina, donde en este momento miles y miles de jóvenes tratan de escapar de esta tiranía. ¿Cómo ves a los jóvenes cubanos? Cualquier joven cubano que le preguntes, lo único que busca es salir de su país, porque acá no hay futuro. Ves ingenieros, ves médicos que no les alcanza el salario, no tienen cómo ayudar a su familia, no hay futuro. Es que no lo hay, no hay ningún tipo de futuro. Y lo irónico de todo esto y lo que más da rabia es que al sistema le conviene no tener futuro para los jóvenes, porque así los jóvenes se van y mantienen a los padres que se quedan aquí. Y es un círculo vicioso donde lastimosamente son las mismas personas que están en el exilio las que mantienen al régimen. ¿Por qué? Porque tienen a papá y mamá aquí adentro y tienen que darle de comer a papá y mamá, y el dólar está subiendo cada vez más y tienen que seguir mandando dinero, y así se sostiene el sistema. Es bastante duro. Vos sabés que aquí en Argentina yo siempre me peleaba con mis profesores, sobre todo en la universidad, que gracias a Dios no terminé, porque ahí te querían meter como el paladín del periodismo a Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh se lo tiene allá arriba porque supuestamente peleó contra la dictadura militar argentina que gobernó el país entre 1976 a 1983. Pero nadie habla, por ejemplo, en las universidades, que Rodolfo Walsh fue a visitar Cuba en la época del inicio de la revolución y escribió un libro sobre ese viaje que se llama Ese hombre y otros papeles, donde él cuenta en su paso por Cuba cómo se acostaba con las niñas cubanas que se prostituían para poder comer, obviamente, y a él le excitaba ver cómo muchas de las prostitutas pequeñas estas estaban embarazadas y él sentía cómo se movía en el vientre de las criaturas el niño. Y yo digo, eso no ha cambiado. He hablado con amigos que han ido de visita a Cuba y me dicen, la prostitución sigue. Vos salís de los hoteles y están las chicas jovencitas prostituyéndose por un plato de arroz. ¿Es así? Te voy a contar, es mucho peor. Mira, aquí hay internet en nuestro país desde hace 2 años, solo 2 años. Sí. Antes no existía internet. 1 giga de internet cuesta $10, ¿ok? $10 de allá, sí. Entonces, las muchachitas tienen planes donde te dicen, te mando tantas fotos por tantos $, para comprar internet. Te mando tantas fotos y un video, te mando hago videollamadas para que me den internet. Y si vamos a lo físico, pues es mucho peor. Es mucho peor porque la situación actual, y ahora que debido al COVID no hay ni siquiera turismo, no hay flujo de dinero, es peor todavía, porque antes cocineras, antes mujeres que tenían un trabajo en un hotel, claro, pues han tenido que caer en la prostitución para poder comer. Y es la realidad que se está viviendo. Hoy, ¿cómo está Cuba hoy con todo esto del COVID? O sea, ¿está todo parado? Si ya estaba parado antes, digo, ahora es peor.
Cuba no se sabe qué es Cuba. Cuba tienen, a ver, en Cuba no hay medicamentos, no hay antibióticos, no hay insumos para hacer una operación, para tomar una vena, pero están... Perdón que te interrumpa. No me gusta interrumpir a los entrevistados, pero acá a nosotros nos han vendido el cuento de que la mejor salud del mundo está en Cuba. Sí, si tú eres, si tú vas con dólares, a ti te van a llevar para un hospital que vale la pena. Para el cubano ese hospital pues no. Acá no hay medicamentos, en las farmacias están vacías. Acá por no haber no existen ni siquiera preservativos, literalmente. No hay preservativos. No hay antibióticos, no hay medicinas, no hay guantes. Hace nada hubo un explote de un hospital en La Habana que cogían los guantes, un gineco, los lavaban y los tendían para reutilizarlos en La Habana. Entonces, con todo ese panorama de los baños sucios, de poca higiene, de médicos que cobran nada por una guardia, que hacen las guardias médicas prácticamente gratis, en todas esas características de la salud cubana vemos que están preparando 4 candidatos vacunales. ¿Y todo por qué? Por una fanfarria propagandística que lo que busca es atraer al turismo en el momento en que esos candidatos estén listos para que se utilicen. El problema es también que están utilizando a los cubanos de conejillos de indias y esas vacunas se las están poniendo sin nada, se las ponen y las personas que mueren, la gente ni siquiera se entera. Y es bastante fuerte lo que está sucediendo. Si yo te pregunto por la Asamblea Nacional del Poder Popular. Eso es algo inexistente. A ver, está ahí por estar, pero no es como que causan una diferencia o como que se hace algo. Claro. Y si llegan a hacer algo, tampoco es como que el pueblo se entere. ¿Por qué? Porque lastimosamente nos han criado en muy poca cultura política. Al cubano se le castró el pensar, el investigar, en el buscar, el preocuparse por su país, el preocuparse por la política, porque meterse en política en Cuba es peligroso y simplemente a veces es mejor no saber. Entonces, no sabemos nada de lo que pasa allá arriba, no sabemos si se toman decisiones, si se hacen, si no se hacen. Y el lugar por donde se retransmite eso se llama mesas redondas, se llaman espacios de ese tipo y nadie ve eso. Los jóvenes no ven eso. Entonces, lo que hacen, además de ser ineficiente, si es que lo hacen, nadie se entera. Vos tenés 22 años, ¿no? Uh-huh. ¿Qué se siente no conocer otro modelo, otro modo de gobierno que no sea el socialismo? Y te pregunto esto, y esto es muy interesante. Nosotros venimos con más de 15 años de kirchnerismo. Hay jóvenes que cuando llegó el kirchnerismo tenían 8 años y hoy ya son muchachitos, ya son señoritas y siguen con ese gobierno. Nosotros aquí tenemos, en otros países se llaman departamentos, aquí tenemos provincias donde, por ejemplo, tenemos Formosa, donde hay un tipo que hace 30 años que está gobernando, que es Gilles Dufresne, y los jóvenes no conocen otro gobernador. Por eso te lo pregunto. Eso te crea un pequeño dictador dentro. Te causa un daño antropológico. Eso te causa un daño antropológico que lastimosamente llega el momento que no conoces ni lo que es la libertad, porque te adaptas a tener ese dictador. Te da miedo salir de ahí. Con respecto a lo de no salir, mira, por ejemplo, mis padres viven en los Estados Unidos, mis dos padres. Yo vivo sola aquí y en agosto del año pasado fui a sacar mi pasaporte porque mis papeles por reclamación, reunificación familiar están andando. Claro. Bueno, resulta que yo soy una persona de interés público, estoy regulada y no puedo salir del país porque ellos no quieren. O sea, vos no podés salir de tu país porque haces un trabajo público por tu canal de YouTube. Porque soy una persona de interés público, estoy regulada y no puedo salir del país. Es impresionante lo que estás contando, es impresionante, ¿no? Cuando vos hablas te escucho con tanta atención,
porque me acuerdo de todos estos idiotas y todas esas idiotas que defienden esa tiranía. Hasta, a ver, hay idiotas que se visten de blanco, como el Papa Francisco. ¿Qué sentiste cuando el Papa Francisco fue a Cuba y se terminó abrazando con la dictadura? A ver, yo estoy en la vida lo que es política, ¿no? Hace solamente un año. Entonces no tengo mucha experiencia de antes. Ya te digo, no existía internet, no existía información. Es el internet el que nos ha abierto los ojos, el que nos ha dado la posibilidad de estudiar, porque nosotros no nos damos cuenta de muchas cosas. Es hasta este momento en que comenzamos a despertar poco a poco muchos jóvenes, pero cada vez que vemos, no solo el Papa Francisco, cada vez que vemos la Unión Europea, cada vez que vemos la ONU como no hace absolutamente nada, cada vez que vemos a Biden intentando cada vez más acercar posturas con el régimen, es tan agotador para los que queremos un cambio en Cuba. De verdad es muy agotador porque tú estás luchando por los derechos humanos, tú estás luchando porque progrese tu país y que vengan y ayuden al régimen, porque no es que ayuden al pueblo, y ayuden al régimen y fortalezcan el dinero que utilizan, por ejemplo, los militares para reprimirnos. Eso nos agota y nos decepciona muchísimo, pero no nos queda de otra que seguir. Hoy hablábamos del tema del embargo, de los bloqueos. El gobierno nunca tomó medidas para que el pueblo esté mejor. ¿Cómo que para que el pueblo esté mejor? Medidas para que el pueblo esté mejor. Ante toda esa publicidad que se vende de estamos mal porque el mundo nos da la espalda, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros? Al contrario, mira, vale, digamos que existe el embargo, pero por ejemplo, desde el 2001 el presidente de los Estados Unidos modificó las cláusulas del embargo y ahora Cuba comercia actualmente con los Estados Unidos comprando medicinas y comprando comida. Es decir, ni medicinas ni comida entran dentro del embargo y de hecho Cuba es uno de los principales, Estados Unidos es uno de los principales socios comerciales de Cuba con respecto a esto. Pero más allá del embargo, que ya te digo que podemos comerciar con 170 países, lo que tenemos que pagar en cash, más allá de eso, aquí no existe la posibilidad de crear un negocio, porque a los pequeños comerciantes son totalmente perseguidos y reprimidos. Mira, en lo que va del COVID, ellos han detenido fábricas clandestinas de galletas, que esos son cubanos. Fíjate cómo es el cubano, que es capaz de inventar el equipo para crear las galletas, buscar la harina de no sé dónde, buscar los trabajadores, buscar el lugar, sin ningún tipo de posibilidad, lo hace y lo reprimen. Han quitado fábricas, han eliminado fábricas de galletas, han eliminado fábricas de mantequillas, de refresco, particulares, que eran lo que hacía que la economía se reactivara. Quieran ellos o no quieran, era lo que hacía que el pueblo comiera, era lo que hacía que se le diera trabajo a muchas personas y todo eso los han eliminado. Los pequeños campesinos que todavía quedan han sido más que pisoteados, porque después de trabajar por un año entero para conseguir una cosecha, o no les pagan o simplemente dejan que se pudra la cosecha que ellos han hecho. Es brutal. Entonces, las pocas medidas que se han tomado para que el pueblo se beneficie, en realidad no es para que el pueblo se beneficie, porque cuando vas al trasfondo, es un trasfondo que se utiliza para que el mismo castrismo pueda establecer relaciones comerciales. Por ejemplo, cuando abrieron la creación para que el pueblo pudiese exportar e importar ciertos artículos, no era para que el pueblo exportara e importara artículos, en realidad era para que los hijos de los Castro y los que tienen el legado tuviesen la posibilidad de tener empresas que importaran y exportaran. Y eso actualmente está sucediendo. Hay muchísimas empresas privadas en Cuba que ellos son totalmente los dueños y pues hay un youtuber que se llama Manuel Milanés. Él
habla muchísimo de todos los negocios que tienen estas personas privados actualmente en nuestro país. Claro, o sea, son dueños del sector público y también del sector privado, del capitalismo. Totalmente. Quieren todo, como grandes angurrientos. Hablando un poquito de los Castro, de Canel, ¿cómo está todo eso? Después de la muerte de Fidel, ¿el poder se desvaneció un poco o al contrario, se endureció más y... No. Yo creo que ya, de hecho, ahora Raúl Castro ya va a salir totalmente del poder porque él le delegó el poder a Miguel Díaz-Canel, que es el presidente, pero él seguía como el primer secretario del partido o algo así, y ya lo va a legar también. Pero, a ver, lo que pasa es que Fidel era un paradigma, Fidel era... la figura de Fidel imponía muchísimo por todo ese misticismo que se había creado alrededor de él y que nos habían enseñado que había salvado al pueblo, que había sido el héroe. Entonces, fíjate que en los 90 creo que fue que pasó el maleconazo, que fue que un grupo grandísimo de habaneros se lanzaron a las calles a protestar. Quien único pudo detenerlo fue Fidel. Hoy no existe un Fidel. Hoy, por ejemplo, hace más o menos un año hubo un tornado en La Habana y fue Miguel Díaz-Canel a ver lo que había pasado con el tornado y lo sacaron de allí a huevazos, lanzándole huevos, y bueno, tuvo que salir corriendo y hasta el zapato se lo dejó corriendo, para que veas que la cosa no está tan fácil. O sea, podríamos decir que los cubanos lentamente, después de muchas décadas, están empezando a perderle el miedo. Sí, ayer mismo, pueden buscarlo, se pasó en San Isidro porque el domingo fue 4 de abril, el día de los estudiantes, y en San Isidro hicieron algo tipo con payasos y eso, y la seguridad del Estado no permitía que pasaran. Y el pueblo se puso a cantar una canción que salió hace poco también con unos artistas cubanos que se llaman, bueno, son muchos. La canción se llama Patria y Vida, que es un grito de libertad. Y tú veías al pueblo cantando Patria y Vida y cantando Díaz-Canel y un improperio que no voy a mencionar, pero lo ves así y eso, wow, es lindo ver a la gente que quiere un cambio, es bonito. Hay muchos que no, hay muchos que se niegan, hay muchos oportunistas, hay muchos que viven del sistema, hay muchos que les conviene que el sistema siga. Pero el cubano de a pie, el que no tiene familia afuera, el que está luchando todos los días, el profesor, el ingeniero, el intelectual, ese sí quiere el cambio. Vos recién estabas hablando de que la tiranía se mantiene con sus negociados, ¿no? Y que hambrea al pueblo. Ahora, mucho se ha hablado también de que fue el castrismo quienes bancaron en algún momento al chavismo y que luego el chavismo le terminó bancando al castrismo. ¿Es así? A ver, tradúceme el bancar. Bien. Económicamente, mantener. Vale, te cuento. El castrismo siempre ha sido un parásito, ¿ok? Porque es que el sistema socialista no se sostiene solo por él. El sistema socialista es inviable. Entonces, primero parasitaron, de hecho, a la Unión Europea, a la URSS en aquel tiempo, a la URSS, parasitaron a la URSS, donde entre el dinero que se ha enviado, a ver, de la URSS y el dinero que se ha enviado en petróleo de Venezuela a Cuba, equivale más o menos a lo que son 13 planes Marshall. La cantidad de dinero que Estados Unidos invirtió en Europa luego de la guerra es 13 veces la cantidad de dinero que ha entrado en Cuba desde la URSS y Venezuela. Es increíble. ¿Y qué es lo que han hecho? Pues intentar colonizar el resto del mundo. Cuba es un imperialismo frustrado. ¿Por qué? ¡Qué buena frase! Sí, es que es literal, porque envió gente a Angola, ha preparado guerrillas en Colombia, Chile, Nicaragua, y todo eso con el dinero de la URSS y con el dinero de Venezuela. Entonces, es increíble. Sí, totalmente Cuba parasitó a Venezuela y ahora a quien está parasitando es
al exilio cubano, al que tanto ellos llaman gusanos, que viven en Miami, que mantienen a su familia aquí, y a México. Ese es el próximo país a extraer todo el dinero. Vos sabés que hoy estabas hablando de la carrera de medicina y nosotros hace unos meses, cuando comenzó todo este circo del COVID, acá hubo conflictos en Argentina por la cantidad de médicos cubanos que trajeron al país y que el Estado argentino le tenía que pagar a la dictadura cubana. ¿Sabías algo de eso? De hecho, no sabía bien de Argentina, fíjate, no tenía el dato de Argentina. Sí sé que Cuba manda médicos donde quiera, donde quiera. De hecho, Cuba es un país exportador de médicos. Va, Es médicos, una de las... los que trajeron acá eran militantes castristas. Sí, no, mira, de verdad que no sabía que hacia Argentina también habían ido médicos cubanos. Pero sí, ya te digo, Cuba exporta a los médicos. Ellos crearon una fábrica de médicos, en su mayoría médicos generales e integrales sin ninguna especialidad. Los explotan, los esclavizan y le quitan el 90% de lo que cobra el médico. El 90% se los quedan ellos. Entonces es brutal. O sea, son unos parásitos literalmente. Literal. A ver, mira, un médico lleva, si mal no recuerdo, tiene una X cantidad de dinero, pero ese dinero no te lo pagan mensualmente para que tú no desertes de la carrera, ¿me entiendes? Ellos cogen y te lo guardan en una cuenta y si a ti se te ocurre irte para otro país, largarte de la misión, te quedaste sin dinero y se quedó sin dinero tu familia. Y además de eso, tienes que pasarte 8 años sin volver a pisar Cuba. Es impresionante lo que estás contando, es impresionante, porque nosotros a veces a eso no lo vemos, pero después lo vivimos, porque muchas de las cosas que vos contaste las estamos viviendo en pequeñas dosis, pero no va a faltar el momento que lo vivamos de un solo golpe. ¿Quedan rastros de Batista en Cuba? La carretera central, los acueductos que hizo, por ejemplo, en Palma Soriano, que es una de las que era donde yo vivía antes, el acueducto de ahí lo hizo él y pues todavía está y todavía se utiliza. Las escuelitas que hizo alrededor de la carretera también se utilizan. A ver, la vida cuando Batista había mucha corrupción, pero no solamente cuando Batista. Los gobiernos que existieron en Cuba antes de Batista traían muchísima corrupción. La diferencia era que, por ejemplo, Cuba fue de los primeros países en tener el alumbrado eléctrico, en tener la televisión en color, por ejemplo. Televisión en color, telefonía sin las operadoras estas que tenían que estar pasando. Cuba fue de los primeros países en tener eso, el ferroviario, los trenes, Cuba fue de los primeros países también. El primer automóvil que hubo en Latinoamérica fue en Cuba. Cuba tenía el índice más bajo en educación, era el 23% de la población la que no estaba educada, más bajo de Latinoamérica. Estaba entre los 5 países más poderosos del mundo económicamente. De hecho, se quedó, cuando Fidel entra al poder, queda en el consulado italiano una lista de personas de Italia que querían emigrar para Cuba. Cuba tenía 4 veces el Producto Interno Bruto de Chile en ese momento y hoy tenemos 8 veces menos. Entonces, tenía muchísimo más PIB que España. Y Cuba iba a ser literalmente lo que es hoy Las Vegas, porque esa era la planificación que tenían. Y bueno, no pasó por ello, porque entró el castrismo, pero económicamente sí, lógico, era una dictadura militar, pero todavía en el tiempo de Batista existían derechos. Existían derechos, ¿por qué? Porque cuando él deroga la Constitución de 1940, que era la Constitución que existía en aquel momento, Fidel pudo entrar al 26 de julio, matar a cubanos, matar a jóvenes, levantarse en armas y a los 2 años quedó libre. Incluso la prisión que pasó la llamó prisión fecunda porque le sirvió para relajarse y estudiar,
porque existían derechos y como Batista verdaderamente había infringido la ley al realizar el golpe de Estado, lo que él había hecho era legítimo. Claro. Entonces, incluso puedes ver que existía una separación de poderes, lo judicial y lo legislativo. Batista no tenía todo el poder para acampar a sus anchas y mandar a matar a Fidel. No era así porque existía la separación de poderes. Hoy no. Hoy a nosotros, a los disidentes, nos crean pruebas, nos dicen, nos crean, un acápite, que ahora no, disculpa, no soy abogada, pero hay una parte que se llama, que es algo como peligrosidad predelictiva. Es decir, si tú no haces nada, pero ellos se imaginan que tú en algún momento puedes llegar a hacer algo, pueden meterte preso. Y eso lo vivimos hoy los disidentes. Y es una de las armas principales que usan contra las personas que pensamos diferente. Mira, quería mencionarte, ahora mismo, en este momento hay 30 y tantos hombres que se encuentran en huelga de hambre muy cerca de donde yo vivo, no me dejan entrar. Esas personas están en huelga de hambre hace unos 16, 17 días y están en huelga de hambre porque ellos se dedican, son la UNPACU, la Unión Patriótica de Cuba, ellos dan comida a los ancianos que no pueden pagarse el comedor social. Es decir, a los ancianos antes le cobraban $1 al día por la comida o $2. Hoy lo subieron a 13 pesos. Entonces multiplicaron por 13 la cantidad de dinero que les costaba todo a ellos y no tienen para comer. Entonces la Unión Patriótica de Cuba le da la comida a los ancianos gratis y es horrible ver cómo le prohíben a los ancianos ir a comer. La gente de la seguridad del Estado prohíbe a un anciano que no tiene que comer ir. Meten preso a una madre porque va a pedir medicinas. Mi gente, cuídense del socialismo. En serio. España y Argentina, cuídense del socialismo, cuídense de la izquierda. Bueno, vos sabés que mi pregunta final era esa. A veces me pregunta la gente, bueno, sí, ¿vos qué haces? Bueno, nuestro trabajo es visibilizar estas cosas, mostrar estas cosas. Desde un informe político local hasta entrevistarte a vos y que nos cuentes la verdadera Cuba. Si del otro lado, en este momento te están viendo miles de jóvenes y no tan jóvenes argentinos que están aquí en el país y otros que se fueron, lamentablemente, porque este gobierno obligó a que se vayan, el sistema corrupto político que hay en Argentina hizo que se vayan, los echaron. Si tenés que darles un mensaje, ¿qué les darías? ¿Qué le dirías? Les diría que darle el poder al Estado en ningún momento es bueno, porque quizás hoy te beneficia, como beneficia quizás a la comunidad LGBT, como beneficia quizás a las feministas, pero mañana ese poder que le diste lo va a utilizar en tu contra. Va a privarte de los derechos fundamentales, va a privarte de tu libertad y nunca es bueno. El socialismo, el poder en las manos de socialistas causa tiranías que hemos sufrido en toda Latinoamérica. Y si a ustedes les queda un ápice de democracia en su país, democracia que en el mío no hay, mi consejo es que la utilicen en busca de la libertad real, de la libertad del individuo, porque corren el riesgo de terminar peleándose y de terminar siendo acusados y siendo juzgados por el simple hecho de salir a la calle y decir viva Cuba libre o que mi país sea libre, o por decir consignas patria y vida, o que te saquen de la escuela por poner un comentario en Facebook, o que te boten de tu centro de trabajo, como ha pasado y tengo amistades, porque denuncian que un paciente, por ejemplo un paciente necesita tal medicamento. Entonces no le den el poder al Estado y tengan presente que la izquierda es muy peligrosa. José Martí era, quizá muchos lo conocen, era nuestro apóstol, es nuestro apóstol, poeta, filósofo, escritor, de todo. Y él decía una frase que yo siempre utilizo. Él decía, 2 peligros tienen las ideas socialistas como tantas otras. El de las lecturas extranjerizas, confusas e incompletas, y el de la soberbia y la rabia disimulada de los ambiciosos,
que para ir levantándose en el mundo comienzan por fingirse, para tener hombros en que alzarse, frenéticos defensores de los desamparados. No se pueden traer cosas que no funcionaron en ningún lugar y quererlas implementar en nuestro país. Así no va. La verdad que me quedaría horas charlando contigo porque lo que uno aprende y muchas de las cosas que contás es como que estás hablando de Argentina. Estás hablando de Argentina. Para finalizar, ¿qué imagen tenés de Argentina? ¿O qué imagen tienen en Cuba de los argentinos o de este gobierno que tenemos hoy en día? Si supieras que la imagen que a mí me encantan, de hecho sigo muchos youtubers argentinos y españoles, pero a mí lo que más miedo me da de Argentina es lo fuerte que va con el feminismo, ¿sabe? Estuve viendo la cantidad de dinero que Argentina dedica a todo lo que tiene que ver con políticas de género, a lo poco que se está cuidando la libertad del individuo, y eso me da un miedo terrible, ¿sabes? Porque Argentina ha sido un país muy poderoso. Argentina económicamente fue un país muy poderoso, y verse implicado en estas cosas, de verdad que no sé de qué tipo de ideología seas, pero espero que la libertad llegue a ustedes lo más pronto posible, porque es doloroso que un país tan fuerte, tan próspero y que en algún tiempo recibió emigrantes, hoy más bien las personas quieran largarse de ahí. Entonces... Es triste, cuando vos empezaste esta charla, yo no podía dejar de recordar a Celia Cruz, que alguna vez ella dijo, mi sueño es volver a mi isla. Y nunca pudo. Y nunca pudo. Solo volvió por la base naval de Guantánamo, están las imágenes, y lo que hizo fue agarrar un puñadito de tierra y llevárselo. Sí, me acuerdo de eso. Nosotros teníamos un gran artista, Fernando Peña, que era uruguayo en realidad, que trabajó mucho en nuestro país, aquí en Argentina, y él tenía un personaje de una azafata cubana, hacía excelente la tonada, y este personaje hablaba de Cuba y de lo que extrañaba Cuba. En realidad era una azafata cubana que vivió mucho tiempo en Miami, y ella contaba de sus historias en el malecón. Es que te vas de Cuba, pero Cuba no se va de ti. Con esa frase finalizamos. Es como que... Tal cual. Tal cual. Es hermoso lo que acabas de decir. Te quiero agradecer, Ruama, por esta entrevista, por brindarnos esta charla, y espero que los que estén del otro lado hayan entendido un poquito más que si uno deja crecer las tiranías te devoran, y lo que a veces uno dice, ¿para qué voy a marchar? ¿Para qué voy a salir? Después puede ser tarde, y puede ser tarde de verdad. Después de cuántas décadas recién ahora el pueblo de Cuba se está despertando lentamente. Que Argentina, 6 décadas. Que Argentina no se convierta, no en Venezuela, porque ya somos una mala copia de Venezuela, sino que no termine en una tiranía como Cuba. El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores, y el poder que le quitaron al pueblo volverá a ser del pueblo, dijo alguna vez Charles Chaplin. Ruana, muchísimas gracias. Un placer. Todo un placer. Nosotros nos vemos en otra entrevista. Chao. Publicidad de un paraíso paradero, mientras las madres lloran por los hijos que se fueron. Se acabó tu 5-9.